Volvió Enchufe 1. Ricky, ¿cuál enchufe? ¿Enchufe macho? ¿Enchufe hembra? No, pues hermano, me estoy refiriendo al Enchufe 1, adepto, que llegó esta semana un fusil de fusión que es eléctrico, o sea, arco. ¿Cómo no hay a cacharlo, weón? Pero bueno, aquí en esta guía les enseñaré estrategia, truco, que les va a llegar a sobrar el tiempo si lo aplican todo. Es un ocaso un poquito más complicado que el anterior semana, pero créanme que estos trucazos van a hacer que lo consigan súper fácil, y si lo quieren para el sello, más fácil todavía. Vamos con el video. Fase 1. Despejar los nodos de la intensificación. Miren, les traigo un trucazo, en serio que un truco muy bueno para empezar. Empezando, tenemos que venir corriendo por acá. Hagan esto así, sin matar a ningún lacayo, ni nada, ningún acólito, nada, no gasten nada. Vayan corriendo. Si son 3, vayan al mismo tiempo. Eso sí, vayan al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si uno se queda atrás, ya se echó a perder el truco. Vayan al mismo tiempo, más o menos a la par. Y su compañero, si está atrasado, un poquito se atrasó, espérenlo un poquito y avancen. Al llegar a la bandera C o a la zona de captura C, le disparan a los recibos o lo que bloquea la zona, y se va a activar. Una vez que ustedes le disparan, se destruye y comienza ya a salir, es como un escudo blanco, y ese escudo se comienza a sobrecargar. El truco consiste en que nos vamos a esconder en la parte donde ustedes están viendo en el video con sus compañeros. Pueden ser 3, puede ser 1, lo que sea. Este truco sirve para cualquier persona, pero tienen que seguir estas instrucciones para que no salga mal, ¿ya? Una vez que se completa la C, va a ser súper fácil. Ahí estamos con el truco evitando que los enemigos se metan en la zona C y quiere que tengamos que ir a limpiarlo. Así ahorramos mucho más tiempo. Créanme que ahorramos mucho más tiempo y también vidas. Y bueno, una vez que lo completa, ya van a tener que ir a la B. En la B vamos a aplicar lo mismo. Con una arma, fusil deplorador o cualquier arma de distancia, vamos a destruir los recibos o el escudo que proyecta esa zona, y vamos a destruirlo y vamos a dejar que se sobrecargue solo, que se cargue solo. Pero van a haber acólitos y algunos lacayos que se van a querer meter en la zona para cubrirse, etcétera. Pero con una pistola, lanzacohetes o granadas van a hacer que los proyectiles hagan daño a los acólitos o los enemigos que estén ahí cerca. Les sirve también una Monarch y cositas así. Si se fijan, voy a hacer un zoom para que puedan ver que hay enemigos que se ponen atrás del pilar de la B y no los dejan cargar. Por eso es que tenemos que limpiar todos los enemigos. Y no nos podemos acercar porque si no van a salir todos los enemigos y se va a echar a perder el truco. No pueden salir de esta zona antes de completar C y B para que el truco les vaya perfecto. Si uno de sus compañeros sale, se va a echar a perder el truco, ¿ya? Una vez ya hayan logrado C y B con el truco que les di, ahora simplemente vayan por esos enemigos, límpienlo como sea con todas esas builds que tienen ustedes. Sé que me están faltando las builds y las armas en estos videos, y créanme que quiero traerlos, pero si se fijan, al iniciar el video dije posiciones, recomendaciones de lugares, de las mejores alternativas y trucos del ocaso. Nunca dije armas o builds, eso viene aparte, pero los voy a comenzar a agregar a los ocasos gran maestros que estoy trayendo las guías. Así que muchas gracias a esos comentarios que me han llegado, que podría llegar a hacer más contenido de diferentes formas y alternativas. Así que muchas gracias por ese apoyo y no se olviden suscribirse al canal, comenten, en serio que apoyan demasiado al canal. Y bueno, continuamos en la posición A. Sé que es la última que nos falta en esta posición, y créanme que es muy fácil, pero cuidado, tienen que estar muy atentos. Si lo agarra desprevenido estos dos imparables y además el acólito te quita la super, estás muerto con tu equipo. Así que muy atentos. Ahora les voy a dar una serie de pasos los cuales yo seguí y sentí que me fue cómodo para mí. Una vez que hayan limpiado toda la parte de atrás, en verdad, fíjense muy bien atrás que no quede ningún acólito, ni calacayo, ni nada. Una vez de eso, ya, pasamos a esta. Nos vamos a centrar en este caballero, que siempre va a estar en la A, siempre se queda en la A. Y igual fíjense porque a veces sale un imparable de la nada, así de la nada. No entiendo por qué, pero a veces sale un imparable. Pero cuando sale todo bien, el truco y todo bien, solamente sale este caballero. Y este caballero es duro de matar, pero no difícil. Yo recomiendo que lo pueden matar desde acá abajo
o que se suban a las plataformas que están al frente mío, que están ahí en la pantalla, en el video, y también le pueden hacer daño desde arriba y es más cómodo, obviamente. Así que ustedes vean cómo le quieren hacer daño, pero es un jefe fácil de matar, ¿ya? Una vez limpiando a este jefe, limpiamos los caballeros que están rondando por ahí y sí, gasten solamente una super del equipo, no gasten las dos supers. No es necesario, este solamente de una pura super y pura principal, no es tan... es duro de matar, nada más, no es difícil. Guarden la super mejor para el acólito que viene después, al cual yo le voy a enseñar qué vamos a hacer ahora. Porque después de esto también, al final, tengo un truco en el cual te tengo que decir que también nos va a servir demasiado en todo este ocaso. Una vez todo limpio, vamos a destruir todo este escombro o basura que hay acá encima de la plataforma o de la antena para que funcione. Y vamos a ir corriendo al acólito que aparece en esta zona. Siempre aparece aquí, así que siempre va a ser la misma ubicación. Tenemos que destruirlo al tiro. No puede quedar con vida ni que llegar al tótem, en el cual si se posiciona en el tótem nos va a quitar las habilidades y la super. Y no vamos a poder enfrentarnos tan fuertemente, o como se le dice, más rápido vamos a poder limpiar. No vamos a poderlo hacer porque llegó el acólito. Así que por eso, prioricen el acólito. Una vez que lo maten, esta va a ser su mejor zona segura. Aquí, esta va a ser su mejor zona segura. Van a poder limpiar izquierda, derecha. Tienen que estar muy atentos a la granada, eso sí. Los acólitos tienen mucha vista mirando a los lados. Si llevan esta arma, a la cual yo estoy llevando, intenten llevarla, pero no apunten mucho. Intenten usarlo sin apuntar en vez en cuando, para que tengan más campo visual y puedan ver si le están tirando una granada. También lo imparable, a veces suben, a veces no suben, así que siempre estén atentos y con super. La super, guárdensela un poquito, no lleguen y tírenselo a un lacayo que lo ven por ahí cerquita, no, ¿ya? Así que nada más que decir eso, pasando esta etapa es súper fácil. Una vez completado tenemos que ir a la fase 2, asegura la sala de panorama futuro. Van a disparar directo por este lado con este láser, a veces se buguea y no te llega a abrir la puerta entera, así que intenten disparar por la misma zona que disparé yo para que no tengan ningún problema. Aquí se ve complicado porque son muchos enemigos, pero créanme que no, con una build de arco, créanme que se hace bastante fácil o de vacío. Primer enemigo que van a tener van a ser imparables y antibarreras. Aquí tenemos hartos de estos enemigos. Limpien primero antes de activar el espectro. Recuerden esta guía, yo siempre les digo, no necesitan ser nivel muy alto para poder lograr hacer su ocaso gran maestro. Con tal de que sean 2020 o un poquito menos, están bien, no se preocupen. Y aquí les voy a decir dos posiciones que les recomiendo, ¿ya? Dos posiciones nada más, que es la que estoy aquí posicionado, que es atrás del cartel tipo mapa que hay, y me puedo mantener bastante. Y la otra posición es subiendo la escalera que está hacia mi derecha. Si la van a jugar entre 2 o 1, recomiendo que se queden más o menos en esta posición. Si van a jugar entre 3, los enemigos aumentan, entonces vayan por la escalera que está a la derecha y van a evitar bastante al imparable, que el imparable a veces se teletransporta y aparece atrás tuyo. Ya no aparece adelante como lo están viendo acá, ¿ya? Así que tengan mucho cuidado con eso. No tenemos mapa, así que no lo vamos a poder ver. Pero si son 2, el enemigo va a venir de frente suyo. Pero recuerden, si son 3, el imparable va a reaparecer atrás tuyo, donde debería de que está el espectro. Ahí estará. Una vez que ya lo hayan completado, esas partes solamente ya hayan matado al imparable y al antibarrera, va a aparecer este ogro con vida amarilla. Todo el rato, si te sigues demorando, va a aparecer de vuelta y de vuelta, así. Así que no importa, ya no van a salir más campeones, pero va a salir ese de barra amarilla, ese oro, ¿vale? Ya no va a salir antibarreras ni nada de eso, solamente salen 2 antibarreras y 2 imparables o un imparable, si no me equivoco. Así que nada más que eso, decirle hasta que llegue el espectro hasta 100. Y recuerden, si hay muchos enemigos en su zona, váyanse arriba en la escalera, donde vieron a mi otro compañero y como lo ven en la pantalla, como la movilidad que le enseño y entrego a ver. Una vez que hayan pasado todo esto, vayamos con la fase 4.
vamos a poner la fase cruza las pasarelas. Les dejo esta zona para que vean los puntos en los cuales son para cubrirse y también no se vayan a equivocar el camino. Pasó que yo tuve un compañero que se equivocaba de camino. Ya no había hecho este ocaso y se había equivocado de camino. Pueden venir por acá, ponerse en esta zona donde estoy yo y van a esperar a los caballeros. Hay unos caballeros y hay unos acólitos. Los limpian, no hay apuro. Así que tranquilo, lo limpian para que pasen todos sus compañeros. No falta el que es más lento y no llega a hacerlo rápido. Porque si fuera otra cosa, yo diría que nos fuéramos todos saltando al tiro donde está mi compañero el cazador. Pero sé que algunos no van a tener esa habilidad para poder ir rápido. Así que ayuden a su compañero para que llegue conjunto con ustedes y no muera abajo. Una vez que suben y limpian esa zona, vayan por el camino que ven en pantalla. Aprovecho a decir a que este caso lo hice con un compañero en el cual intentó hacer un truco que antes había para subir directo arriba, por ahí arriba. Pero ya no se pudo. Chocó y murió. Así que lo tuvimos que ir a salvar por el camino legal, que es el camino correcto. Así que tampoco no te demoras mucho y no hay enemigos. Antes había enemigos, ahora ya no hay, así que no te preocupes, hazlo tranquilo y vas a llegar sano y salvo. Aquí mi única recomendación es contraataca, spamea tu granada, tu grieta, tu todo, tu arma pesada, no las guardes, ocúpala. Los caballeros, mata, los acólitos también priorízalos porque las granadas te hacen mierda y solamente sale un antibarrera. Así que usen una super, 2 super si quieren, porque hasta llegar al jefe van a poder recuperar sus habilidades, así que no tengan ningún problema. Así que gasten todo, gasten los 3 super que tienen, compañeros. No hay ningún problema para que esta parte sea super easy. Acá hay 2 estrategias. En verdad yo recomiendo la que ocupo siempre, la que dejo pasar el tiempo y que se abran las puertas solo. Lo malo es que te va a aparecer un imparable y un antibarrera, pero para eso tenemos munición, ¿cierto? Y si no quieres eso y quieres la cajita de munición, anda por el láser que está a la derecha. El de la derecha es más fácil porque no hay enemigos y que una persona se queda acá arriba limpiando a los enemigos de abajito, que solamente tienen que tener cuidado con las granadas que te vayan a lanzar. Solamente con eso, porque se vaya moviendo, dile a derecha, izquierda, que vaya jugando así y listo. Y siempre cuando usen el láser, ocupen el láser así como ven en pantalla, como lo hago yo. Vayan poquito y así ahorran el láser y van a tener que ocupar solamente 2 láser. Ya no van a tener que ocupar 3. Pero mi compañero comenzó a disparar a lo loco, y perdió su láser y al final tuvimos que ocupar 3. Si lo hubiera ahorrado bien y lo hubiera hecho como yo, lo hubiéramos demostrado en el video, pero lamentablemente no lo pude demostrar. Así que esas 2 alternativas, recuerden, dejas pasar el tiempo y se va a abrir la puerta igual, solamente que te van a castigar con un imparable y una antibarrera, pero lo aturdes al tiro y pum, lo tiras super, lo que tú quieras. Ya que recuerda, cuando llegas al jefe, el jefe te recarga todas las super, así que no hay ningún problema. Hemos ahorrado muchísimo tiempo, si se fijan, 22 minutos y estamos en el final. ¿Podríamos haberlo hecho mejor? Sí, pero bueno. Si se fijan en el video, me estoy acercando a un sitio que es medio oculto, o el típico truco para que el jefe se quede quieto y nos quede haciendo nada. Y nosotros podemos hacer daño constantemente, pam, pero toda la felicidad se acaba una vez que tengamos que ir a depositar. Cuando tengamos que depositar, ahí cambia la situación. A este jefe lo nerfearon ya que no corra, así que ya no puede correr una vez que se queda acá al medio. Así que manténlo al medio y este jefe no va a correr, así que no te va a dar ese hachazo que uno siempre va a creer que lo alcanzará. Así que solamente ahora tú vas por las pelotitas, vas recogiendo, uno que se encargue en dispararle y matar a los caballeros, otro que vayan limpiando los acólitos y otro que se encargue en depositar lo más rápido posible cuando las pelotas estén botadas. Las magas, muy atentos, que aparecen esquina tras esquina. Es un difícil ocaso en esta parte final si no conlleva a tu equipo bien. Intenten estar no tan separados, pero un poco a distancia, intentar no morir, así que tengan mucho cuidado en eso. Y recuerden, antes que depositen la última pelota, tienen que ir uno a subirse ahí arriba, uno del equipo, y acercarse todos a ese lado para que el jefe se quede pegado ahí y no se mueva más, y van a ver que se le va a hacer el daño completo ahí, todo el daño. Yo me quedé aquí mucho tiempo, me tuve que haber devuelto hacia donde estaban mis compañeros
y llegué y ya había muerto. Pero van a poder ver la vista de mis compañeros que simplemente se quedan ahí, dándole al jefe, y como ahora está la habilidad de la temporada que va la carga de rayo, que le cae un rayo directamente por estar disparándole constantemente con armas de arco, se le hace mucho más daño. Entonces es muy bueno. Déjenme en los comentarios si desean builds de cazador, hechicero y titán, y las voy a ir trayendo porque en verdad creo que está haciendo mucha falta, sobre todo en mi canal, que yo antes subía muchas builds de hechicero y me gusta, y espero que sea muy bien recibido este video. Y nada más, amigos, espero les haya servido esta guía. Sé que me esforcé igual un poco en intentar hablar un poquito mejor, traerle un poco más de contenido más seguido, y nada, también espero recibir apoyo y que me vayan todavía más diciendo: oye Ricky, ¿podrías hacer esto? Oye Ricky, ¿qué tal esto? Y yo voy a estar contestando, o tal vez, si es una duda mucho más generalizada, apoyarnos entre todos los que somos de comunidad de Destiny, ya que al final es un juego de unión, de compañerismo, y que todos los guardianes nos tenemos que apoyar. Espero que hayas conseguido tu sello, espero que vayas haciendo los pasos de sello. Y también recuerda, si quieres sacar el modo platino, el primer truco no sé si te va a servir, porque nos vamos a saltar 2 campeones, uno que es imparable y uno antibarrera. Así que si quieres sacar el platino, no lo vas a poder hacer. Pero si no te interesa el platino, hazlo con truco, ¿ya? El platino es para que un triunfo de más, pero para el sello de conquistador de oro, no es necesario sacarlo en modo platino, lo puedes sacar en modo normal, por si acaso, cualquier duda, ¿vale? Así que espero que les haya gustado el video, dejen su me gusta y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.